«Mamá, no estás en la lista». La voz de mi hijo Javier resonó en la entrada del auditorio. Soy Elena, viuda de 69 años. Él no sabía que yo tenía el recibo de todo. Esa mañana me había levantado antes de que saliera el sol, como toda mi vida. El olor a café recién colado llenaba mi casita, la pequeña propiedad que me quedé después de que mi esposo, Roberto, partiera al cielo hace 10 años. La casa grande, la que construimos con el sudor de nuestra frente, se la había cedido a Javier cuando se casó. Un error, como me lo recordaba mi reumatismo cada mañana. Pero hoy no era un día para lamentos. Hoy era la graduación de mi nieta, Camila, mi Camila. La había cuidado desde que era una niña de pañales, mientras Javier y su primera esposa trabajaban en la empresa que Roberto y yo fundamos. Recuerdo sus manitas pequeñas buscando las mías, su risa cuando la llevaba al parque. «Abuela», me dijo una vez, con sus ojos grandes fijos en un libro, «yo quiero ser doctora». Y yo, con el corazón hinchado de orgullo, le prometí, «Tú vas a hacer lo que quieras, mi reina. Tu abuela se encargará de que no te falte nada». Y así fue. «La pluma pesa menos que la pala», le decía yo, repitiendo las palabras de mi propio padre. Cada centavo de esa educación, desde el colegio bilingüe hasta esta universidad costosísima de medicina, había salido de mi cuenta, de la cuenta personal que mantuve separada por si acaso. Roberto siempre me dijo que yo era más inteligente con los números que él. «Tú eres la estratega silenciosa», me decía. «Yo solo soy el que da la cara». ¿Cuánta razón tenía? Me puse mi mejor vestido, uno de color azul sereno, de tela buena, y mis aretes de perla, los que Roberto me regaló en nuestro aniversario de plata. No soy mujer de lujos, pero la ocasión lo ameritaba. Me miré al espejo. Las arrugas contaban la historia de mis 69 años, de mis luchas, de mis pérdidas y de mis victorias. Hoy era una victoria. Salí con tiempo de sobra. El tráfico estaba pesado, pero no me importó. El sol brillaba con fuerza, y por la ventana del taxi veía a otras familias cargando flores y globos, todos con la misma cara de orgullo. Yo no llevaba flores. Llevaba el cheque de la última matrícula pagada en mi cartera, como un amuleto. Llegué al campus y el corazón me dio un vuelco. Era enorme, con edificios de ladrillo rojo cubiertos de hiedra. Cientos de jóvenes con sus togas y birretes se tomaban fotos. El aire olía a pasto recién cortado y a perfume caro. Había una multitud en la entrada del gran auditorio. Fácil más de 150 personas esperando entrar. Vi a Javier de inmediato, mi hijo, alto, con el traje que le regalé en su último cumpleaños. Pero no estaba solo. A su lado, pegada como una lapa, estaba Silvia, su segunda esposa. Una mujer 30 años más joven que yo, con el cabello de un rubio que no existe en la naturaleza, y un vestido rojo tan apretado que parecía que le iba a estallar. Desde que ella apareció, hace 2 años, mi relación con Javier se había vuelto distante. «Ten cuidado, Elena», me había advertido mi comadre Inés. «A esa mujer solo le interesa el dinero. Cría cuervos y te sacarán los ojos». Yo, tonta de mí, pensé que mi hijo sabría distinguir el oro del oropel. Me acerqué a ellos con la sonrisa más grande que tenía. «Javier, hijo, Silvia, qué día tan maravilloso. ¿Dónde está Camila? Debe estar hecha un manojo de nervios». Silvia me dedicó una de sus sonrisas falsas que nunca le llegaban a los ojos. «Ay, señora Elena, qué gusto verla. Justo hablábamos de usted». Su voz era chillona, como un clavo arañando una pizarra. Javier, mi hijo, ni siquiera me miró a los ojos. Tenía la mirada fija en un punto sobre mi hombro. «Hola, mamá. Oye, hay un problema». Se me heló el estómago. ¿Un problema? ¿Le pasó algo a Camila? No, ella está bien. Está adentro con sus compañeros. Javier se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o cuando mentía. Es con la entrada. Silvia intervino con su voz melosa. «Lo que pasa, suegrita, es que los pases eran muy limitados, solo 2 por estudiante. Obviamente, Javier y yo, como sus padres, sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿2 pases? Mamá, no estás en la lista», lo dijo así, seco, como si me diera el pronóstico del tiempo. Debe ser un error de la universidad. ¿Un error? La palabra quedó flotando en el aire caliente.
La gente en la fila detrás de nosotros empezaba a impacientarse. 150 personas, o quizás más, nos estaban mirando. Vi a una señora cuchichear con su esposo. Sentí el calor subirme por el cuello, la humillación pública como una bofetada. ¿Un error de la universidad? ¿O un plan fríamente calculado por la mujerzuela que tenía al lado? Javier, le dije, tratando de mantener la voz firme. Yo pagué esta graduación. Yo pagué cada semestre de esta carrera. ¿Cómo es posible que no esté en la lista? Silvia soltó una risita. Ay, señora, no haga una escena. Son las reglas. Además, Javier ahora maneja las finanzas de la familia. Es el jefe de la familia. Lo que usted hizo en el pasado, bueno, se le agradece. Pero las cosas ahora son diferentes. Javier seguía sin mirarme. Mamá, por favor, no empieces. Silvia tiene razón. Ya estás retirada. Deja que nosotros nos encarguemos. No hagas esto más difícil. No hagas esto más difícil. Como si la víctima fuera él. Como si mi presencia, el querer ver a la nieta que crié, fuera una molestia. La indignación era un fuego que me quemaba por dentro. Quería gritarle. Quería recordarle los pañales que le cambié, las noches que pasé en vela cuando tenía fiebre, los millones de pesos que invertí en su educación y en su empresa. Quería abofetear a la rubia esa y arrastrar a mi nieta fuera de allí. Pero no lo hice. Soy Elena Rivera. Y las Riveras no hacen escenas. Las Riveras ganan la guerra. Respiré hondo. Miré a mi hijo. Por fin lo obligué a encontrar mi mirada. Y vi lo que había en sus ojos. Culpa, sí, pero también debilidad. Estaba atrapado. Levanté la barbilla. Está bien, hijo. La sorpresa en sus caras fue casi cómica. Esperaban lágrimas, ruegos, un escándalo. No les di el gusto. Está perfectamente bien, repetí, con una calma que ni yo sabía que tenía. Tienes razón, debe ser un error. No te preocupes, ustedes entren. No quiero que Camila se ponga triste si no ve a su padre. Me giré hacia Silvia. Cuida bien de mi hijo, mi hija. A veces se le olvidan las cosas importantes. Di la media vuelta, despacio, con toda la dignidad que pude reunir. Cada paso para alejarme de esa puerta fue una tortura. El murmullo de la gente a mi espalda era como un ruido de insectos. 150 personas que acababan de presenciar cómo un hijo echaba a su propia madre de la graduación de su nieta. Caminé sin rumbo por el campus, buscando un lugar tranquilo. Las lágrimas querían salir, pero no las dejé. La rabia era más fuerte. Malagradecidos, susurré. Malagradecidos. El que siembra vientos cosecha tempestades. Encontré una banca solitaria bajo un árbol frondoso. Me senté y por un momento me permití sentir el dolor. No era solo la graduación, era el rechazo, era la traición, era el darme cuenta de que mi hijo, mi Javier, se había convertido en un extraño, un títere en manos de esa mujer. Habían decidido que yo ya no servía, que era un mueble viejo que se arrumba en el desván. Se equivocaban. Un mueble viejo puede tener documentos escondidos. Mi cerebro, el mismo que había llevado la contabilidad de una empresa constructora por 30 años, empezó a trabajar. Estratega silenciosa, me había llamado Roberto. Pues era hora de la estrategia. Saqué mi teléfono celular, no el moderno que Javier me había regalado y que yo no sabía usar, sino mi teléfono sencillo, el de los números grandes. Mi cartera pesaba, no solo por el celular, sino por la verdad que cargaba. Busqué el número en mi agenda. Benjamín Acosta, abogado, el hijo del mejor amigo de Roberto, un hombre joven, pero brillante, y lo más importante, leal a la memoria de mi esposo. Di la vuelta y llamé a mi abogado. Timbró 2 veces. Licenciado Acosta, buenos días. Benjamín, habla Elena Rivera. ¿Estoy interrumpiendo? Doña Elena, qué milagro. Nunca interrumpe. ¿Cómo está? ¿Está en la graduación de Camila? Felicidades. Tragué el nudo que tenía en la garganta. No, Benjamín. No estoy en la graduación. Estoy sentada en una banca afuera. Mi hijo me acaba de negar la entrada. Dice que no estoy en la lista. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de sorpresa e indignación. Doña Elena, ¿me está diciendo que Javier la dejó afuera? Exactamente eso, Benjamín, frente a 150 personas y con su nueva esposa aplaudiendo. Benjamín se contuvo.
Perdón, doña Elena, no hay derecho. ¿Qué quiere hacer? Ah, la pregunta del millón. ¿Qué quería hacer? Podía irme a mi casa a llorar, podía llamar a Camila y contarle todo, arruinando su día. O podía hacer lo que debía haber hecho hace 2 años. Quiero que prepares unos papeles, Benjamín. Quiero activar el fideicomiso que Roberto y yo firmamos, el que te di a guardar. Otro silencio, pero esta vez de asombro. Doña Elena, ese fideicomiso le da a usted control absoluto sobre el 80% de la empresa y todas las propiedades. Javier solo tiene poder administrativo mientras usted viva y mientras yo esté en mis cabales, lo sé. Pues te aseguro, Benjamín, que nunca he estado más cuerda en mi vida. Me levanté de la banca. Mi voz ya no temblaba. Quiero una auditoría completa de los últimos 2 años de la empresa. Quiero la revocación inmediata del poder notarial que le di a Javier sobre mis cuentas personales. Y quiero una orden de desalojo. ¿Desalojo, doña Elena? La casa grande, la casa donde viven, está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Puse a Javier como administrador, pero la dueña sigo siendo yo. Y no quiero a esa mujer durmiendo bajo un techo que yo pagué. Entendido, dijo Benjamín. Su voz ahora era pura eficiencia. Necesitaré su firma. ¿Puede venir a mi oficina? Estoy en camino. Prepara el café, Benjamín. Tenemos mucho trabajo. Colgué el teléfono. Guardé mi celular. El sol seguía brillando. Los jóvenes seguían celebrando. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era la viejita indefensa que habían querido borrar de la lista. Era Elena Rivera, y estaba a punto de recordarles quién escribía las reglas del juego. Mientras caminaba hacia la salida del campus, con la espalda recta y la mirada al frente, no pude evitar pensar en Javier. Pobre hijo mío, se había metido con la leona equivocada. Al día siguiente, él no iba a recibir una carta de felicitación por la graduación de su hija. Iba a recibir una notificación judicial que le recordaría, con puntos y comas, que donde manda capitán, no manda marinero. Y la capitana de este barco acababa de despertar. La puerta de la oficina de Benjamín Acosta se cerró con un sonido sordo, un clic que me separó del mundo ruidoso del campus y me encerró en un silencio que olía a libros viejos, a madera pulida y al café cargado que su secretaria me sirvió de inmediato. El despacho de Benjamín no era como las oficinas modernas, todo vidrio y metal frío. Era como el de su padre, sólido, lleno de caoba oscura y confianza. Benjamín se sentó frente a mí. Era un hombre joven, pero tenía la mirada seria de alguien que ha visto demasiado. Se aflojó la corbata, sus ojos todavía encendidos de indignación. Doña Elena, antes de empezar, quiero decirle que lo que le hicieron hoy no tiene nombre. Es inhumano. Dejar a su propia madre afuera. Lo interrumpí, levantando una mano. Gracias, Benjamín. La lástima la podemos guardar para después. Aprecio tu lealtad a mi familia, a la memoria de Roberto. Pero ahora no necesito compasión, necesito precisión. Benjamín asintió, su rostro cambiando de la indignación personal al enfoque profesional. Precisión. Entendido. Me pidió el fideicomiso. Aquí está. Deslizó sobre la mesa una carpeta gruesa, encuadernada en cuero azul. El fideicomiso Rivera. No lo había visto en 10 años, desde la lectura del testamento de Roberto. Lo abrí. Mis manos, que temblaban de rabia en la mañana, ahora estaban firmes. Ver el documento fue como abrir un cofre del tiempo. Ahí estaba la firma de Roberto, fuerte y clara, y la mía más discreta. Recordé la noche en que lo firmamos. Javier acababa de entrar a la universidad. Estábamos orgullosos, pero Roberto, que conocía el corazón humano mejor que nadie, me llevó a su estudio. Elena, mi amor, me dijo, sirviéndonos 2 copitas de Jerez. Estamos construyendo un patrimonio. Y el dinero, mija, saca lo peor de la gente, incluso de la gente buena. Tenemos que proteger a Javier de sí mismo y protegerte a ti. Yo no entendí del todo en ese momento. Pero Roberto, ¿protegerlo de qué? Es nuestro hijo. Hoy sí. Pero el día que faltemos, o el día que una mujer equivocada le hable al oído, él puede olvidar quién le dio todo. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y tú, mi reina, tú eres la mejor parte. Tú te quedarás con el sartén por el mango. En ese momento, creamos esto. No era un simple testamento.
Era una fortaleza legal. Javier sería el administrador de la constructora. Heredaría el 20% de las acciones para que sintiera que era suya, pero el 80% restante, el paquete de control, junto con la casa grande y el portafolio de inversiones, no iba a mi nombre, iba al fideicomiso, y yo, Elena Rivera, era la fideicomisaria principal y única beneficiaria en vida. Benjamín pareció leerme la mente. Su esposo fue un genio, doña Elena. Javier administra el día a día, sí, pero no puede vender una sola acción, no puede hipotecar la casa, no puede mover un centavo de las inversiones sin la aprobación explícita del fideicomiso, es decir, sin su aprobación. Me quedé mirando el papel, aprobación que nunca me pidió. Yo le di un poder notarial para que manejara mis cuentas personales, para pagar mis gastos, la luz, el agua. Exacto, dijo Benjamín, y su voz se endureció. Poder que usaremos para rastrear sus gastos. Pero el fideicomiso es la clave. Javier es, en términos legales, un empleado con un título rimbombante. Usted es la verdadera dueña. Pero había más. Benjamín pasó a la página 12, sección C. Había un párrafo que yo había olvidado. Mi esposo, mi Roberto, había pensado en todo. Aquí está el caballo de Troya, doña Elena, la cláusula de bienestar. Leí en voz alta, mi propia voz sonando extraña en la quietud de la oficina. El rol de administrador de Javier Rivera se mantendrá vigente siempre y cuando éste vele por el bienestar integral, físico, emocional y financiero de la fideicomisaria principal, doña Elena Rivera. Benjamín se reclinó en su silla. Dejarla fuera de la graduación de su nieta, humillarla públicamente frente a 150 personas. Diría que eso califica como un fallo garrafal en velar por su bienestar emocional. ¿No cree? Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de quien acaba de encontrar el arma que necesitaba. Así que, si él rompió esa cláusula, rompemos su poder, completó Benjamín. Podemos removerlo como administrador. Con el 80% de las acciones, usted puede convocar una junta extraordinaria y nombrarse a sí misma directora general o a quien usted designe. Me quedé en silencio, asimilando el peso de esa revelación. Tantos años me sentí en sus manos. Desde que Roberto murió, dejé que Javier tomara las riendas. Yo me dediqué a mi nieta, a mi jardín, a mi iglesia. Me convertí, a propósito, en la viejita. Mamá, tú no te preocupes de eso, me decía Javier. Tú descansa, ya trabajaste mucho. Suegrita, no se meta en las finanzas, que eso es cosa de hombres. Me dijo Silvia una vez en una cena de Navidad, cuando pregunté por qué los bonos de los empleados habían bajado. Me hicieron a un lado. Me pusieron en una silla mecedora en la esquina de sus vidas, una reliquia adorable pero inútil. Me veían como la mujer que hacía tamales para las fiestas, la que cuidaba a la niña enferma. Se olvidaron de que yo era la mujer que había negociado los contratos del acero para nuestros primeros 10 edificios. Se olvidaron de que yo llevaba la contabilidad a mano, sin que me faltara un centavo, durante 20 años. Ellos me veían como una abuela. Se olvidaron de que era una fundadora. Benjamín, dije, y mi voz era puro acero. No solo vamos a removerlo, vamos a auditarlo. La mirada de Benjamín se agudizó. Doña Elena, para eso necesito acceso a las cuentas. Me tomará un par de días. No, necesitas acceso a las cuentas corporativas, pero yo tengo algo mejor. Abrí mi cartera, la misma cartera que había llevado a la graduación. Saqué el fajo de recibos que guardaba. He estado pagando la universidad de Camila, 600,000 pesos cada semestre. Pero Javier me hacía pagarlos de una forma curiosa. Le entregué los comprobantes. Me pedía que depositara a una cuenta de inversiones y proyectos especiales. Me dijo que era para evitar impuestos, que era una cuenta de la empresa. Yo, como una tonta, le creí. Benjamín tomó los papeles. Sus cejas se fruncieron. Sacó su teléfono y tecleó algo. Luego, se conectó a un portal bancario en su computadora. Doña Elena, esta cuenta no es de la constructora. Es una cuenta personal mancomunada. Tecleó un poco más. Su rostro se puso pálido. ¿De quién es la cuenta, Benjamín? Él giró el monitor hacia mí. El nombre en la pantalla me golpeó como un puñetazo en el estómago. Javier Rivera y Silvia Mendoza. El dinero de la educación de mi nieta.
El dinero que yo había sudado para ahorrar, lo estaba depositando directamente en la cuenta privada de ellos. Ni siquiera estaba pagando la universidad. Pero, ¿cómo pagaban la escuela?, susurré. Benjamín siguió trabajando. Sus dedos volaban sobre el teclado. Estaban pagando la universidad, desde la cuenta de gastos corporativos de la constructora, y lo hacían pasar como donativos educativos para deducir impuestos. Mi respiración se atascó. Están robándome por los dos lados. Están robando a la empresa, doña Elena. Y le están robando a usted personalmente. Benjamín no había terminado. Abrió otra ventana. Con su permiso, voy a usar el poder notarial que usted me dio esta mañana para revocar el de Javier. Y ahora, veamos sus cuentas personales, las que Javier manejaba para sus gastos. Aparecieron los estados de cuenta. Y ahí estaba, el desfalco. Cientos de pequeños cortes que desangran a un toro. Hotel de lujo en Cancún hace 3 meses, leyó Benjamín. 25,000 pesos. ¿Tomó usted unas vacaciones, doña Elena? No, ellos fueron. Javier me dijo que era un viaje de negocios para ver unos terrenos. Bueno, a menos que los terrenos estén en una joyería, no lo creo. Hay un cargo de 40,000 pesos en Cartier el mismo día y otro de 80,000 pesos en un spa de lujo. El auto, susurré recordando algo. El auto deportivo rojo que Silvia maneja. Dijeron que era un bono de la empresa por su buen desempeño. Benjamín buscó. Aquí está, un Mercedes-Benz, pagado en una sola exhibición. ¿Sabe de dónde salió el dinero, doña Elena? Salió de su fondo de retiro, el que Roberto le dejó para su vejez. Javier hizo un retiro por emergencia médica del titular. La humillación de la mañana era una cosa, era veneno. Pero esto era una carnicería. Esto no era un error, no era debilidad. Esto era un plan fríamente calculado para despojarme de todo. Me habían estado vaciando las cuentas, robándome mi patrimonio, usando mi confianza como un arma en mi contra. Y todo mientras me sonreían en la cara y me llamaban mamá y suegrita. El dolor fue tan agudo que por un segundo me faltó el aire. Quise llorar, quise gritar por mi hijo perdido, pero la rabia fue más rápida. Basta, dije. Benjamín dejó de leer. Quiero que prepares 3 documentos, Benjamín, ahora mismo. Me puse de pie. Ya no era la viejita temblorosa. Sentí que medía 2 metros de alto. El primero, la notificación de desalojo. La casa grande está a mi nombre, ¿correcto? A nombre del fideicomiso, usted la controla. Bien, tienen 72 horas para sacar sus cosas. Mañana a las 8 de la mañana, un notario y 2 guardias de seguridad se la entregarán. Entendido, dijo Benjamín escribiendo. Segundo, la auditoría. Quiero un equipo forense completo en la constructora mañana a las 9. Congela todas las cuentas corporativas, todas. Especialmente la de inversiones y proyectos especiales. Que no puedan sacar ni un centavo más. Quiero que Javier llegue a su oficina y la encuentre sellada. Será un placer, doña Elena. Y tercero, mi nieta, Camila. Mi voz se quebró por primera vez. Ella no tiene la culpa. Ese título que recibe hoy, yo lo pagué con mi dinero, aunque lo hayan hecho por las malas. Su residencia médica, sus estudios. No quiero que esto la perjudique. Podemos crear un fideicomiso educativo solo para ella. Fondos intocables, administrados por mí, pagados directamente a la universidad. Javier y Silvia no podrán tocar un peso. Hazlo ahora. Firmé cada papel que Benjamín puso frente a mí. Mi mano, que había mecido la cuna de Javier, ahora firmaba la orden que desmantelaría su vida. No hay peor cuña que la del mismo palo, pensé. Y mi propio hijo había sido el hacha. Cuando salí de la oficina de Benjamín, ya era de noche. La ciudad estaba iluminada, ajena a la guerra que acababa de declarar. Me subí a un taxi y di la dirección de mi casita, la pequeña propiedad que me había quedado. Mientras el coche avanzaba, mi teléfono sonó. Era Camila. Abuela, ¿dónde estabas? Te busqué por todas partes después de la ceremonia. Papá me dijo que te sentiste mal y te fuiste. Cerré los ojos. La mentira, la facilidad de la mentira. Estoy bien, mi reina. Un poco cansada nomás. Felicidades, mi doctora. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias, abue. Oye, vamos a cenar a un restaurante carísimo para celebrar. Silvia escogió. ¿Por qué no vienes? Te mandamos un coche. Me imaginé la escena. Silvia,
con su vestido rojo, brindando con champán pagado con mi dinero. Javier, sonriendo para la foto, después de haberme negado en la puerta. No, mi amor, la verdad estoy agotada. Celebren ustedes, ya mañana nos vemos con calma. Bueno, abue, te guardamos pastel, te quiero. Y yo a ti, mi vida, más de lo que sabes. Colgué. El taxi se detuvo frente a mi casa. Pagué al conductor y me bajé. La noche estaba fresca. Miré mi pequeña casa, humilde pero mía, y luego miré hacia las colinas, donde se veía, a lo lejos, la casa grande, la mansión donde Javier y Silvia dormían, creyéndose los reyes del mundo. Entré a mi casa y cerré la puerta con llave. Se sentían muy seguros en su palacio. No sabían que el palacio era de arena. Me habían quitado mi silla en la graduación, pero yo estaba a punto de quitarles el piso debajo sus pies. Esa noche no dormí. Pero no fue por angustia o por miedo. Fue por una calma que no había sentido en años. Era la calma del cazador que ha puesto sus trampas y espera el amanecer. Me levanté a las 4 de la mañana, como siempre. El mundo estaba oscuro, silencioso, pero mi mente estaba clara como un mediodía de verano. Hice mi café, el de grano, el que muelo yo misma. El aroma llenó mi pequeña cocina y por un momento me apoyé en el mostrador, con la taza caliente entre las manos. Recordé a Roberto. Tú eres la roca, Elena, me decía. Yo soy el viento, el que hace ruido, pero tú eres la que permanece. Sonreí. Hoy voy a ser la roca sobre la que sus mentiras se van a estrellar, mi amor. Le susurré al vapor del café. A las 7 en punto, mi teléfono sonó, justo como lo habíamos planeado. Era Benjamín. Doña Elena, buenos días. ¿Lista? Nací lista, Benjamín. ¿Todo en orden? El notario, el señor Garza y 2 de mis mejores hombres de seguridad están en camino a la casa grande. Deberían llegar ahora. Perfecto, dije. Y el equipo de auditoría forense, dirigido por la licenciada Morales, está tomando posiciones en el vestíbulo del edificio corporativo. Javier no podrá entrar ni al baño sin que ella lo sepa. Excelente, Benjamín. ¿Y las cuentas? Congeladas. A las 12 de la noche con un segundo, como un reloj. Todas las tarjetas corporativas fueron declinadas. La cuenta de inversiones y proyectos especiales tiene una bandera roja que no la quita ni el presidente. Están secos. Bien, manténgame informada. Colgué. Me senté en mi mecedora, la que daba a mi pequeño jardín. A las 8:05 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Javier. Miré el nombre en la pantalla. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbrazos. Se fue a buzón. A los 10 segundos volvió a sonar. Javier. Lo silencié. Imaginé la escena con una claridad que casi me hizo reír. Mi hijo, en su bata de seda que seguramente pagué yo, abriendo la puerta de esa mansión, esperando al jardinero quizás, y encontrándose de frente con un notario público, un hombre con cara de pocos amigos y 2 guardias que parecían sacados de una película. Buenos días, señor Rivera. Soy el notario Garza. Le traigo una notificación judicial de parte de la fideicomisaria principal del fideicomiso Rivera, la señora doña Elena Rivera. Podía ver la cara de Javier. Primero, la confusión. ¿Fideicomisaria? ¿Mi mamá? Debe ser un error. Y luego, la entrega del papel. El papel que Benjamín y yo habíamos firmado. Notificación de desalojo. Pude oír, casi como si estuviera allí, el grito de Silvia. Un chillido agudo, como el de un animal atrapado. ¿Qué es eso, Javier? ¿Qué significa desalojo? Javier, no entiendo. ¿La vieja nos está echando? Javier, haz algo. Llama a tu madre. Esto es humillante. Esos guardias me están mirando. Él me llamó, y yo no contesté. Me serví más café. El sol empezaba a calentar. A las 8:30, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto. De Javier. Mamá, por el amor de Dios, contesta. Hay unos hombres en la puerta. Están diciendo locuras. Arréglalo. Locuras, pensé. Para el que miente, la verdad siempre parece una locura. No contesté. A las 9, Javier debió de renunciar a la batalla en casa. Probablemente le dijo a Silvia. Tranquila, mi amor. Es un berrinche de mi madre. Voy a la oficina. Muevo unos fondos a nuestra cuenta segura y arreglamos esto. La pondré en su lugar. Pobre Javier. Había olvidado con quién trataba. El segundo acto de mi plan se estaba ejecutando en ese preciso momento. Me imaginé a mi hijo llegando a su imperio.
el vestíbulo de mármol de Constructora Rivera que él creía suyo, saludando al guardia: «Buenos días, Román». Y Román, con pena: «Señor Rivera, su acceso ha sido revocado». ¿Qué? Y entonces una mujer habría salido de la sala de juntas. Una mujer que yo no conocía, pero que Benjamín me había descrito como un tiburón con traje. La licenciada Morales. «Señor Javier Rivera», diría ella, con una voz que no acepta réplicas. «Soy la licenciada Morales, de Auditorías Forenses Integrales. Hemos sido contratados por la fideicomisaria principal del Fideicomiso Rivera. La empresa está bajo auditoría. Todas las operaciones están congeladas. Su acceso a las instalaciones, computadoras y archivos ha sido revocado con efecto inmediato. Por favor, entrégueme su teléfono corporativo y las llaves de la oficina». El golpe, el verdadero golpe. El desalojo era una humillación. Esto era un jaque mate. Podía ver a Javier tartamudeando. «Usted no sabe quién soy. Yo soy el director general. Usted era el administrador designado. Ahora es un sujeto de interés en una investigación por fraude fiduciario. Sus opciones son cooperar o llamo a la seguridad del edificio para que lo escolten fuera». Javier, mi hijo, el hombre que me había dejado en la puerta de una graduación, ahora estaba siendo echado públicamente de su propia oficina. Como dicen por ahí, el que a hierro mata, a hierro muere. Y yo ni siquiera tuve que levantar la voz. A las 10 de la mañana, la tormenta llegó a mi puerta. Escuché el rugido de un motor potente y luego un frenazo. Miré por la ventana. El Mercedes rojo, el que compraron con mi dinero de retiro, estaba estacionado en diagonal frente a mi humilde jardín, casi aplastando mis rosales. Silvia se bajó del coche como un huracán. Ni siquiera se había peinado. Traía una bata de seda rosa, tacones de aguja y unas gafas de sol gigantescas. Detrás de ella venía Javier, pálido como el papel, todavía en su ropa de ayer, con el saco en la mano. No esperaron a que yo abriera. Empezaron a golpear mi puerta. «Elena, abra esta puerta ahora mismo». La voz de Silvia era puro veneno. «Sé que está ahí dentro, vieja bruja. No puede hacernos esto». Javier, más cobarde, solo golpeaba. «Mamá, mamá, por favor, tenemos que hablar. Esto es un error terrible». Esperé. Dejé que golpearan. Dejé que los vecinos salieran a ver el escándalo. Doña Inés, mi comadre, salió a su porche con su taza de atole. Los saludó con la mano. Después de un minuto entero de golpes, cuando sus nudillos debían estar doliendo, abrí la puerta. Me paré en el umbral. Yo estaba bañada, peinada, con un delantal limpio puesto. Olía a café y a dignidad. Ellos olían a pánico y a perfume caro rancio. «Buenos días», dije con una calma que los enfureció más. «¡Qué sorpresa! No los esperaba. ¿Gustan un vaso de limonada? Hace calor». Silvia me miró como si quisiera matarme. «No quiero su maldita limonada. ¿Qué cree que está haciendo? Nos está arruinando». «Mamá», intervino Javier, tratando de sonar razonable, pero su voz temblaba de miedo. «Mamá, ¿qué es esta locura? ¿Desalojo? ¿Auditores? Estás arruinando la empresa. Es mi empresa». Me reí. No pude evitarlo. Una risa corta y seca. «¿Tu empresa, Javier? ¿Cuándo se te olvidó que esa empresa la fundamos tu padre, que en paz descanse, y yo? ¿Cuándo se te olvidó que tú solo eras el administrador?» «Eso no es cierto», gritó Silvia. Javier la levantó de la nada. «Mijita», le dije, mirándola fijamente por encima de sus gafas de sol. «Tú no estabas allí cuando yo negociaba con los proveedores de cemento con tu futuro marido todavía en pañales. Así que hazme el favor de guardar silencio, que los adultos están hablando». La cara de Silvia se puso roja, luego blanca. Retrocedió un paso. Volteé a ver a mi hijo. El momento de la confrontación había llegado, pero no sería con gritos, sería con la verdad. «Javier», dije, y mi voz era tan fría como el acero. «Entremos en detalles, ya que estás aquí. ¿Pensaste que era un berrinche de tu madre? ¿Como el que hiciste en la graduación?» «Mamá, lo de la graduación fue un error de la lista. Silvia, no te atrevas a meterla a ella en tus mentiras. Ya vi la cuenta mancomunada a nombre de Javier Rivera y Silvia Mendoza. La cuenta donde me hiciste depositar el dinero de la colegiatura de Camila.
600,000 pesos cada semestre, Javier. La sangre abandonó el rostro de mi hijo. Había recibido el golpe. Este era el momento pivotal. Este era el momento en que se daba cuenta de que no estaba tratando con la viejita, estaba tratando con la dueña. Tartamudeó. Yo te lo puedo explicar. Es complicado. Cuestiones de impuestos. ¿Impuestos? Como cuando pagaste la misma colegiatura desde la cuenta de la empresa y la reportaste como donativo para deducir impuestos. Eso es dobletear, ¿no? Me robabas a mí y le robabas a la empresa que tu padre te confió. Muy inteligente. Eso es mentira, gritó Silvia, recuperando el aliento. Javier nunca haría eso. Tú estás celosa. Celosa de que él me ama a mí. Celosa de nuestra felicidad, de nuestro éxito. ¿Éxito? La miré y luego miré el Mercedes rojo brillante. Un éxito muy bonito. ¿Sabes de dónde salió ese coche, mija? Salió de mi fondo de retiro. Javier firmó un papel diciendo que yo tenía una emergencia médica para sacar el dinero. Silvia se quedó helada. Miró a Javier. Javier, ¿es eso cierto? Javier no pudo contestar. Solo me miraba a mí, con los ojos desorbitados. Mamá, ¿cómo sabes todo eso? Porque a diferencia de ti, Javier, yo sí leo los papeles antes de firmarlos. Y a diferencia de ti, yo nunca olvidé lo que me enseñó tu padre. La confianza es buena, pero el control es mejor. Estratega silenciosa, me llamaba él. Me recargué en el marco de la puerta. Ahora escúchenme bien, los dos, porque no lo voy a repetir. El desalojo es real. Tienen 72 horas para sacar sus ropas y sus recuerdos personales de mi casa. ¿Tu casa? Esa es nuestra casa, chilló Silvia. Mi casa, la corregí, a nombre del Fideicomiso Rivera, y como fideicomisaria les revoco el permiso de vivir allí. La auditoría es real. La licenciada Morales va a revisar hasta el último centavo de los últimos 2 años. Cada viaje a Cancún, cada joya de Cartier, cada cena en restaurantes de lujo, todo pagado desde mis cuentas o desde la empresa. Javier se derrumbó. Se sentó en el escalón de mi porche y puso la cabeza entre sus manos. Mamá, por favor, no hagas esto. Me vas a destruir. Era la primera vez que oía verdad en su voz en 2 años. La verdad del miedo. ¿Destruirte? ¿Yo? Le dije, agachándome un poco para mirarlo a los ojos. Yo no te hice nada, Javier. Yo te di la vida, te di educación, te di una empresa, te di una casa. Tú fuiste el que decidió que todo eso valía menos que un coche nuevo y las sonrisas falsas de esta mujer. No me llames así, gritó Silvia, pero ya no tenía fuerza. Y tú, le dije a ella, ese coche, señalé el Mercedes, te sugiero que lo disfrutes hoy, porque está registrado como un activo de la empresa, comprado fraudulentamente con fondos de retiro. Benjamín, mi abogado, mandará una grúa por él mañana a primera hora. No vayas a dejar tus gafas de sol adentro. Silvia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me enderecé. Ahora sí me disculpan. Tengo cosas que hacer. 72 horas, Javier. El reloj empezó a correr cuando el notario te entregó el papel. Mamá, espera. ¿A dónde iremos? Su voz era un susurro. Francamente, hijo, dije, mirándolo con toda la frialdad que sentía. Ese ya no es mi problema. Cosechas lo que siembras, y ustedes sembraron vientos. Me di la vuelta y entré a mi casa. No, mamá, espera, gritó él. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al entrar en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en una década. Afuera, escuché a Silvia gritarle a Javier. Dijiste que lo tenías controlado. Inútil. Dijiste que la vieja no sabía nada. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Escuché el sonido de una bofetada. No supe quién se la dio a quién, y no me importó. Me fui a la cocina a lavarme la taza del café. Habían venido al porche de la viejita buscando pelea, buscando intimidarme, y se habían ido sin casa, sin coches, sin dinero, y, lo más importante, sin poder. Todavía no sabían que la casa grande y las tarjetas de crédito eran solo el comienzo de lo que habían perdido. Faltaba la estocada final. Los siguientes 2 días fueron ruidosos, pero el ruido no venía de mi casa, venía de allá afuera. Yo me dediqué a podar mis rosales. Doña Inés, mi comadre, me trajo un plato de chilaquiles el segundo día.
Se oye que la cosa está que arde en la casa grande, comadre, me dijo, sin atreverse a preguntar directamente. El que mucho abarca, poco aprieta, Inés, le respondí, dándole un sorbo a mi café. Y a mi hijo se le olvidó cómo agarrar. Ella asintió, entendiendo todo. El primer día cumplí mi promesa. A las 10 de la mañana, mientras yo regaba mis geranios, una grúa de plataforma negra llegó a la mansión. Benjamín me había avisado. Desde la reja de mi jardín, si me paraba de puntitas, podía ver la calle que subía a la colina. Vi el Mercedes rojo, el orgullo de Silvia, ser enganchado y subido a la plataforma. Al parecer, ella se había negado a entregar las llaves. No importó. El conductor de la grúa simplemente hizo su trabajo. Poco después, empezaron las llamadas de Javier. Ya no eran de rabia, eran de pánico. Mensajes de voz, uno tras otro, que yo escuchaba en altavoz por pura curiosidad. Mamá, por favor, no puedo acceder a las cuentas, ni a las de la empresa ni a las mías. Silvia trató de pagar el supermercado y la tarjeta fue declinada. Declinada, mamá. ¡Qué vergüenza! Mamá, llamé al banco. Me dijeron que mi cuenta de inversiones está congelada por investigación de fraude. ¿Fraude? ¿Vas a meterme a la cárcel? ¿Es eso lo que quieres? Mamá, esto es un error. Benjamín te está mintiendo. Esa mujer, la auditora, está tratando a mis empleados como criminales. El trabajo se detuvo. Vamos a perder el contrato de los condominios. Por favor, detén esto. Yo no detuve nada. Seguí podando mis rosas muertas. El tercer día era el límite, las 72 horas. Me levanté temprano. Benjamín me llamó. Doña Elena, buenos días. ¿Cómo se siente? Como nueva, Benjamín. ¿Qué noticias me tienes? La auditoría preliminar es peor de lo que pensamos. La licenciada Morales encontró 3 cuentas offshore a nombre de Silvia Mendoza, con transferencias regulares desde la cuenta de proyectos especiales. No solo le estaban robando a usted, estaban lavando dinero. Se me heló la sangre. Roberto había construido esa empresa con sus manos limpias. Que no quede un centavo, Benjamín. Encuéntralo todo. Eso no es todo. El camión de mudanza que usted amablemente pagó para ellos está en la puerta de la mansión, pero se niegan a empacar. Ah, dije. Creen que si no se mueven, el mundo no se mueve. ¡Qué tontos! ¿Qué hacemos? Los guardias no pueden sacarlos a la fuerza sin una orden judicial más explícita. No hace falta, ya voy para allá. ¿Usted? Doña Elena, no creo que sea... Voy en camino, Benjamín. Y llama a Camila. Dile que la veo allá. Dile que es urgente, que se trata de su futuro. Colgué. Me quité el delantal. Me puse el traje sastre gris que usaba para las juntas de consejo hace 20 años. Me quedaba un poco flojo, pero me hacía sentir como la general que era. Tomé un taxi. Cuando llegamos a la entrada de la urbanización, el guardia, el mismo que me saludaba por años, me miró con asombro. Doña Elena, qué gusto. Igualmente, Miguel. Abra la pluma. El taxi subió la colina, y allí estaba, mi casa, la que construí con Roberto, ladrillo por ladrillo, y en la puerta, el espectáculo. Un camión de mudanzas enorme bloqueaba la entrada, y en el césped, que solía estar perfectamente cuidado, había un desorden de maletas de diseñador, cajas abiertas y... Silvia. Estaba sentada sobre una maleta Louis Vuitton, llorando a gritos, con el rímel corrido, hablando por su celular. Javier estaba a unos metros, de espaldas, discutiendo con los 2 guardias de seguridad que Benjamín había puesto. «Les digo que no nos vamos. Esta es mi casa», gritaba Javier. «Señor Rivera», decía el guardia, con una paciencia de santo. «Su tiempo se acabó hace media hora». Pagué al taxista y me bajé. El silencio que cayó fue total. El tacón de mis zapatos sobre el pavimento fue el único sonido. Silvia dejó de llorar. Javier se quedó tieso. Los hombres de la mudanza dejaron de moverse. Avancé, despacio, hasta el centro del desastre. Miré las maletas. Miré a Silvia, que parecía un mapache asustado. Miré a mi hijo. «Qué desorden», dije con voz tranquila. «Siempre te dije, Javier, que no dejaras las cosas para última hora». «Mamá», su voz era un hilo. «Termina con esto, por favor». «¿Terminar con qué, hijo? ¿Con la consecuencia natural de tus actos?» «No por mucho madrugar, amanece más temprano».
y a ustedes se les hizo tarde para hacer lo correcto. ¡Tú!, gritó Silvia, poniéndose de pie. Su bata de seda estaba manchada de pasto. «Tú nos hiciste esto, vieja envidiosa. No soportabas nuestra felicidad». «¿Felicidad?», le pregunté, genuinamente curiosa. «¿Te refieres a la felicidad de comprar joyas con el dinero de mi retiro? ¿O la felicidad de mentirle a mi nieta diciendo que ustedes le pagaban la carrera? ¿O la felicidad de las cuentas en las Islas Caimán que mi abogado acaba de encontrar a tu nombre?». La cara de Silvia pasó del rojo al blanco cenizo. Había tocado el nervio exacto. Miró a Javier con terror. «¿Cuentas? ¿Qué cuentas?», tartamudeó Javier mirándola a ella. «Oh», dije yo, fingiendo sorpresa. «¿No se lo habías contado, Javier? ¿La mujer que te ama tanto tiene secretos financieros? ¡Qué barbaridad! Caras vemos, corazones no sabemos». En ese momento, otro coche subió la colina. Un coche pequeño, práctico. Camila, mi nieta, se bajó corriendo. Llevaba su uniforme del hospital, la bata blanca. Estaba pálida. «¿Abuela? ¿Papá? ¿Silvia? ¿Qué está pasando?». «Benjamín me llamó, dijo que era una emergencia. ¿Por qué hay un camión de mudanzas?». Y ahí todo el teatro se detuvo. Javier corrió hacia ella. «Camila, mi amor, gracias a Dios, tu abuela se volvió loca, nos está echando a la calle, le lavaron el cerebro». Camila me miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. «Abue, ¿es verdad?». Este era el momento, la revelación completa. No solo el poder del dinero, sino el poder de la verdad. «Camila», le dije, caminando hacia ella y tomándola de las manos. Sus manos estaban frías. «Siéntate conmigo un momento». En la banca, la que tu abuelo Roberto y yo pusimos bajo el roble. La llevé a la banca, lejos de la histeria de Javier y Silvia. «Mi reina», empecé. «Lo que voy a decirte es duro, pero eres una mujer, eres una doctora, y mereces la verdad por la que fui castigada en tu graduación». «¿Castigada?». «Tu padre y Silvia no me dejaron entrar, Camila. Me dijeron que no estaba en la lista, me humillaron frente a todos. Y lo hicieron porque tenían miedo de que yo descubriera lo que estaban haciendo». «¿Descubrir qué?». Saqué de mi bolso unos papeles. Eran las copias que Benjamín me había dado. «Este», le dije, «es el recibo del Mercedes de Silvia, pagado con el dinero de mi fondo de retiro. El dinero que tu abuelo guardó para que yo no pasara penurias en mi vejez. Lo sacaron diciendo que yo tenía una emergencia médica». Camila miró el papel. Sus ojos se abrieron con horror. «¿Y esto?». Le di la segunda hoja. «Es el estado de cuenta de la tarjeta corporativa. Mira las fechas. El mismo día de tu graduación. Mientras tú te probabas la toga, ellos gastaban 10,000 pesos en un restaurante de lujo. Y mira esto, joyería Cartier. ¿Te parece que eso es un gasto de la constructora?». Sus manos temblaban. «No, no puede ser. Papá, él no lo hizo solo. Pero hablemos de ti. Tú eras el centro de todo. ¿Sabes cómo pagaban tu universidad?». Ella negó con la cabeza, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. «Me hacían depositar a mí el dinero en una cuenta personal de ellos. Me decían que era para impuestos. Y al mismo tiempo, sacaban el dinero de la empresa, reportándolo como un donativo para no pagar impuestos. Me robaban a mí y le robaban a la empresa de tu abuelo. Doble robo, mi amor. Y todo para mantener el estilo de vida de esa mujer». Señalé con la cabeza a Silvia, que ahora estaba inmóvil, observándonos como una estatua de sal. Camila se puso de pie. Su rostro ya no era de confusión. Era de una rabia fría que yo conocía bien. La rabia de los Rivera. Caminó directamente hacia su padre. Javier intentó sonreír, abrir los brazos. «Hija». Camila le puso el papel del fondo de mi retiro en el pecho, golpeándolo. «Emergencia médica», gritó. «Le robaste su dinero de retiro, papá, el dinero de la abuela». Javier retrocedió. «No, mi amor, es un malentendido». «Y la graduación», gritó ella, su voz rompiéndose. «La dejaste afuera, la humillaste. A la única persona que ha pagado por todo, toda mi vida». Mientras yo celebraba, mi abuela estaba sentada en una banca, sola, y ustedes estaban comprando joyas. El shock en el rostro de Javier fue absoluto. No esperaba esto. Esperaba que su hija lo defendiera. «Camila, esa mujer», intervino Silvia. «Tú», se giró Camila hacia ella. «Tú no digas nada.
Tú, que llegaste a nuestra familia con las manos vacías y ahora estás cubierta de cosas robadas. Eres una ladrona. Javier, dile algo, chilló Silvia. Javier me miró, y en sus ojos vi el terror del niño que es descubierto, el terror del hombre que lo ha perdido todo, no por un enemigo, sino por su propia mano. Camila, por favor, cálmate, suplicó. No me voy a calmar, dijo ella, con una dignidad que me hizo llorar de orgullo. Abuela. Se volteó hacia mí. Dime qué hacer. La nueva dinámica de poder estaba establecida. Ya no era Javier el centro, éramos las dos, la abuela y la nieta, el pasado y el futuro de la familia. Me acerqué, me paré frente a mi hijo. Javier, dije, mi voz suave pero firme. Esto ya no es una sugerencia. Los guardias van a escoltarlos a un hotel, el que ustedes elijan. Benjamín pagará la primera noche, solo la primera. ¿Un hotel? ¿Mamá? ¿A un hotel? Sí. Los hombres de la mudanza van a empacar sus artículos personales. Solo ropa y artículos de aseo. Todo lo demás. Las televisiones, los muebles, el arte, todo se queda. Será inventariado y vendido para reponer el fondo de la empresa que vaciaron. ¡No puedes!, gritó Silvia. Ese cuadro me lo regaló Javier. Javier lo compró con mi dinero. Así que yo te lo regalé. Y ahora me lo estoy llevando de vuelta. Llamé a los hombres de la mudanza. Empiecen. Habitación principal. Solo ropa. Javier se desplomó en el escalón de la entrada de la casa, que ya no era suya. ¿Y la empresa, mamá? ¿Qué pasa con la empresa? Ah, la revelación final. La empresa, dije. Me alegra que preguntes. Tuvimos una junta de consejo extraordinaria esta mañana, con Benjamín y los otros 2 accionistas minoritarios que tu padre dejó. Les presenté la auditoría. Fue unánime. Has sido destituido como administrador, Javier. Y la Junta ha votado a un nuevo director general. ¿A quién?, susurró. ¿A Benjamín? Negué con la cabeza. No. A alguien que conoce la empresa desde el día 1. Alguien que llevaba los libros antes de que tú supieras sumar. Di un paso adelante. Puse mi mano en la puerta de mi casa. A mí. El shock en su rostro fue mi verdadera victoria. No entendió. No podía procesarlo. La viejita, la que hacía tamales, la que él dejó fuera de la lista. Nos vemos en los tribunales, hijo mío, le dije. Ah, y Silvia. Benjamín también está iniciando los trámites para anular tu matrimonio por fraude. Parece que las cuentas en las Islas Caimán son evidencia suficiente de que nunca te casaste por amor. Me di la vuelta, tomé a Camila del brazo y entré a mi casa. Dejamos a los 2 en la acera, viendo cómo los hombres de la mudanza empezaban a desmantelar su vida de mentira, caja por caja. El primer día que entré a la oficina del director general, la que había sido de mi esposo Roberto y luego de mi hijo, el aire estaba viciado. Olía a colonia cara y a mentiras viejas. Era una oficina grande, con una vista de toda la ciudad, pero se sentía pequeña, llena de muebles modernos y fríos que Silvia seguramente había escogido. Lo primero que hice fue abrir las ventanas. Mientras el aire fresco de la mañana entraba, saqué una pequeña foto de mi cartera. Era Roberto y yo, en 1980, poniendo el primer ladrillo de nuestra primera obra. La puse sobre el escritorio de vidrio. «Buenos días, mi amor», le susurré. «Hay mucho que limpiar». A las 9 en punto, convoqué a una junta de todos los empleados en el salón principal. Eran unas 60 personas. Me miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. Veían a una mujer de 69 años, con un traje sastre que olía a guardado, y no sabían qué esperar. Varios de ellos eran los mismos que me habían visto en la puerta de la graduación cuchicheando. Hoy no cuchicheaba nadie. Subí al pequeño podio. La licenciada Morales, la auditora, estaba a mi lado con una carpeta. «Buenos días», dije, y mi voz, sin micrófono, llenó el silencio. Para los que no me conocen, mi nombre es Elena Rivera. Soy cofundadora de esta empresa. Para los que sí me conocen, he vuelto. Vi a algunos de los empleados más viejos, los que trabajaron con Roberto, asentir lentamente. Había alivio en sus ojos. Ustedes han pasado los últimos 2 años trabajando para una ilusión. Les pido disculpas por eso. El éxito que veían se estaba pagando con el dinero de sus bonos, que fueron cancelados por la crisis. Se estaba pagando con el dinero de mi fondo de retiro. Se estaba pagando con la confianza de sus clientes.
Hice una pausa. La crisis era falsa. La crisis se llamaba Silvia Mendoza y Javier Rivera. A partir de hoy, eso se acabó. Constructora Rivera vuelve a sus raíces. Trabajo honesto, cuentas claras y cemento de primera. El que quiera trabajar bajo esas reglas es bienvenido. El que extrañe los bonos por lealtad ciega, la puerta está abierta. Señalé al guardia del vestíbulo, Román, el que me había mirado con pena el día que Javier me echó de su oficina. Señor Román, usted es el nuevo jefe de seguridad. Felicidades. Licenciada Morales, tiene usted carta blanca. Quiero que revise hasta el último clavo. Y a todos ustedes, su bono de Navidad, el que les robaron el año pasado, se pagará la próxima semana con intereses. La gente se quedó helada. Luego, un ingeniero viejo, don Manuel, empezó a aplaudir. Lento, al principio. Luego, todo el salón se unió. No aplaudían a una jefa, aplaudían a la justicia. Sentí una satisfacción profunda. No era venganza, era orden. Era poner la casa en orden. Pero poner la casa en orden significaba enfrentar a los que la desordenaron. El destino de Silvia me lo contó Benjamín. Como dice el dicho, la soga se rompe por lo más delgado. Y Silvia era muy delgada, pero su avaricia era gorda. Cuando Javier y ella fueron echados del hotel, porque la noche gratis se acabó y sus tarjetas seguían bloqueadas, tuvieron su primera pelea de verdad. Sin dinero, el amor se les acabó muy rápido. Silvia no era tonta. Sabía que Javier era un barco hundido. Tomó el último bolso de diseñador que le quedaba, el que no estaba en la casa, y se fue al aeropuerto. Trató de comprar un boleto de primera clase a las Islas Caimán, donde mis abogados ya habían notificado a los bancos. Cuando su tarjeta rebotó, intentó pagar con un reloj que Javier le había dado, el que yo pagué con mi fondo de retiro. Fue un espectáculo. La policía del aeropuerto la detuvo. No por el reloj, sino porque Benjamín, previendo su huida, había puesto una alerta por fraude. La mujer que se creía dueña del mundo terminó esposada en un aeropuerto gritando que era un error. Su lección fue rápida. El dinero fácil se va fácil y casi siempre te deja debiendo. Lo de Javier fue diferente, fue más triste. 2 semanas después, cuando yo estaba en mi pequeña casa, la mía, la de siempre, tocaron a la puerta. Era de noche. Fui a abrir y me lo encontré. Casi no lo reconocí. Estaba flaco. La barba de 3 días, la ropa arrugada. Ya no era el director general. Era solo Javier. «Mamá», dijo, y su voz era un susurro roto. No me miraba a los ojos, miraba mis zapatos. «Pasa», le dije. Se sentó en el sofá pequeño, el que él siempre había odiado, diciendo que era de viejitos. Se encogió. «¿Qué quieres, Javier?» «Mamá, ella me obligó. Silvia, ella me envenenó la cabeza. Me decía que tú no me respetabas, que me veías como un niño». Lo detuve. «No, Javier». Mi voz fue suave, pero firme como una pared. «No le eches la culpa a ella. La culpa es tuya. Ella te dio el cerillo, pero tú tenías la gasolina. Ella era ambiciosa, sí, pero tú eres débil. Y eso es peor. Tú elegiste, Javier. Cada vez que firmabas un cheque con mi dinero, cada vez que le mentías a tu hija, y sobre todo, el día que me viste en esa puerta, en la graduación de mi nieta, y elegiste tu vergüenza antes que a tu madre. Tú tenías que elegir entre ella y yo, y me elegiste a mí, pero no para salvarme, para salvar la empresa de papá». «No, hijo», le dije, sentándome frente a él. «Ahí te equivocas. La empresa es solo ladrillo y dinero. Se puede reconstruir. Yo te elegí a ti, elegí salvar tu alma, porque si yo no te detenía, si yo te dejaba seguir robando, mintiendo y humillando, ¿en qué te habrías convertido?» Me miró por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, las lágrimas de un hombre que lo había tenido todo y lo había apostado a la carta equivocada. «Lo perdí todo», susurró. «Mi casa, mi coche, mi hija. Camila no me contesta las llamadas. El respeto no se exige, Javier, se gana, y tú lo regalaste. Te tomará años recuperarlo, si es que lo logras». «¿Qué hago, mamá?», era la primera pregunta honesta que me hacía en 2 años. «Por ahora», le dije, yendo a la cocina. Le preparé un plato de frijoles con arroz, lo único que tenía hecho. «Vas a comer. Luego
Te vas a ir a un cuarto de hotel barato, uno que puedas pagar. Y mañana, a las 8, quiero verte en la obra de la calle Norte. Me miró confundido. ¿En la obra? Sí, te conseguí un trabajo, no como director, como ayudante de almacén, con don Manuel. Vas a contar varillas y cargar bultos de cemento. El sueldo es el mínimo, y si faltas un solo día, estás despedido. Es hora de que recuerdes cómo huele el sudor que paga las cuentas. Javier miró el plato de comida, y por primera vez en su vida, lloró. Lloró por el hombre que debió ser y no fue. Lloró por la lección que estaba aprendiendo, que el fondo no es un lugar para morir, es un lugar para tomar impulso. Los siguientes 6 meses fueron de reconstrucción. En la empresa, la licenciada Morales descubrió el tamaño del hueco. Era profundo. Tuvimos que vender la mitad de los coches de lujo que Javier había comprado como activos de la empresa. Perdimos el contrato grande de los condominios. Los clientes ya no confiaban. Pero un día, Camila, que pasaba todas sus tardes libres conmigo en la oficina, me mostró un artículo. Un hospital público necesitaba un ala nueva de pediatría y no tenían fondos. Miré la foto de los niños. Recordé la promesa que le hice a Camila de ser doctora. «Benjamín», le dije por teléfono, «vamos a hacer esa ala de pediatría y la vamos a hacer gratis. Quiero que cada centavo que Silvia y Javier robaron se lave construyendo algo que sirva. Vamos a cambiar el karma de esta empresa». El impacto fue inmediato. Los empleados, que habían estado asustados, de repente trabajaban con orgullo. Don Manuel llevaba a Javier en la obra como su sombra, enseñándole a trabajar de verdad. Los proveedores, al ver que doña Elena Rivera estaba al mando, volvieron a darnos crédito. Porque mi palabra, la que construí con Roberto por 40 años, valía más que todo el dinero que Javier había robado. Un sábado, fui a la casa grande. Ya no era de Silvia. Los muebles chillones se habían ido. Los hombres de la mudanza se habían llevado las maletas de Javier a una bodega. Estaba vacía. Hacía eco. Caminé por los cuartos. Y en el que había sido de Javier, en el fondo de un closet, encontré una caja vieja, mis adornos de Navidad, y un dibujo de Camila, de cuando tenía 5 años. Decía, «Para la mejor abuela del mundo». Me senté en el suelo de esa casa inmensa y vacía. Había ganado. Había recuperado mi casa, mi empresa, mi dignidad. Pero había perdido a mi hijo, o al menos al hijo que yo creía tener. Fue un viaje doloroso. Me di cuenta de que todos esos años que me sentí subestimada, que me trataron como un mueble viejo, fue mi mejor armadura. Porque nadie cuida sus secretos de un mueble. Me vieron como la abuelita inofensiva y se olvidaron de que la abuela es la que sabe dónde están guardadas todas las llaves. 6 meses después, la casa grande volvió a tener vida. No la vendí. La convertí en la sede de la Fundación Rivera para la Educación. Con el dinero recuperado de las cuentas de Silvia, pagábamos becas a jóvenes como Camila. Y la constructora, ahora más pequeña pero más fuerte, tenía nueva gerente. Yo seguía siendo la directora, la jefa, pero Camila, mi doctora, tomaba las decisiones del día a día de la fundación. Javier seguía contando varillas. Don Manuel me dijo que era el primero en llegar y el último en irse. No había pedido un aumento. No había faltado un día. Era un comienzo. El día de la inauguración del ala de pediatría del hospital, todo el mundo estaba allí. La prensa, los doctores. Yo corté el listón. Camila estaba a mi lado, llorando de orgullo. Esa tarde volvimos a mi casita. La grande era para trabajar, la pequeña era mi hogar. «Abuela», me dijo Camila mientras tomábamos un café, «estoy tan orgullosa de ti, convertiste la peor traición en esto». «Ay, mija», le dije sonriendo. «En la vida, a veces te toca ser la víctima, pero solo tú decides si te quedas en el suelo llorando o si te levantas y usas esas piedras que te tiraron para construir un castillo». Miré mi pequeño jardín, el que podé el día que todo cambió. Las rosas habían vuelto a florecer, más rojas y fuertes que nunca. Habían intentado sacarme de la lista, pero se les olvidó una cosa muy importante. Yo no solo estaba en la lista. Yo era la dueña de la pluma con la que se escribía.